Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos foristas a través de mi página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, mi fanpage. Y aquí comenzamos, ¿no? Precisamente nuestro programa de esta noche, La Otra Realidad, 29 de noviembre del año 2024. Ayer se celebró, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Hoy estamos acá, pues todavía la gente celebrando, bueno, se le puede decir de esa manera, por lo menos aprovechando los precios bajos del Black Friday, ¿no? Del Viernes Negro y todas estas cosas que acontecen en estos momentos en el mundo económico, en el mundo de la oferta y la demanda, y especialmente acá en Occidente, donde pues la oferta del capitalismo pues nos mantiene continuamente en el consumo. ¿Somos consumeristas? Sí, somos consumeristas. ¿Somos consumistas? Sí, somos consumistas. De eso se basa y en eso funciona nuestro sistema económico y es la regla general en básicamente todo el planeta, que incluso países que se llaman a sí mismos comunistas, este tipo de regímenes, pues tienen que entrar en ese mercado internacional, en el libre mercado, a la competencia y sobre todo a la producción de capital. Por ende, pues, círculo vicioso en ocasiones y que se discute, yo creo que fuera de contexto, muchas de estas situaciones que implican la política y la economía y la ideología como tal, y específicamente estos mensajes contradictorios que continuamente se están transmitiendo a través del mundo y que, como hemos mencionado tantísimas veces, las agencias de inteligencia, tanto de Oriente como de Occidente, y las de Oriente Medio también, todas pues tienen algún tipo de agenda específica para desestabilizar los mercados, sean los mercados de la Unión Europea, sea el mercado de Estados Unidos o su producción, o incluso su capacidad de exportación y sobre todo, ¿no?, la influencia económica y política que ha tenido, ¿no?, en esa hegemonía que ha perdurado desde mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y luego pues tenemos entonces el bloque occidental haciendo lo propio sobre el bloque oriental y todo este tipo de sabotaje económico que tantísimas veces hemos hablado acá y que pues probablemente usted solamente lo nota en el bolsillo, ¿no?, en la inflación, en los gastos que usted pues ve que aumentan, precios de combustible, pago de la energía y otros productos que tal vez se vean complicados, ¿no?, a la hora de pagar aranceles, embarques y las tantísimas cosas que involucra todo esto. Así que este es el mundo en que estamos, es el mundo del poder, es el mundo de las ganancias, ¿no?, es el mundo de utilizar el capital de otro para enriquecerse y sobre todo, ¿no?, ver cómo manejamos a nuestro favor, quien sea, tanto en el individual como en el colectivo, lo que pueda ser una ventaja económica, porque recuerde que inclusive la economía es la política, al igual que la guerra es la política, al igual que todo tipo de injerencia que se pueda tener o relación diplomática es política y economía. Y tras esto, pues existen entonces pues otros extractores que son los que pueden ser utilizados en caso de que no funcione, ¿no?, las vías rutinarias que puedan ser utilizadas para mantener el mercado. Acá ya tenemos un gran calor porque ha llovido un poco y la humedad está en el ambiente y ahí hay que bregar con esto. Bueno, dicho todo eso, gracias por estar conmigo una vez más y darle cabeza a todas estas cosas y ver más allá de lo aparente. Esto es lo importante, salirnos de la rutina, de lo mismo, y este es un programa de corte ecléptico, La Otra Realidad, y pues luego, son tanto mis opiniones como la de mi invitado, el ingeniero Orlando Pla, que en el segundo segmento estará con nosotros, vía telefónica como de costumbre, trayendo temas y asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, ya hablamos brevemente acá del Viernes Negro, lo mencionamos hoy, ya usted sabe que el Cyber Monday está ahí a la vuelta de la esquina, el lunes, ya empezarán pues ventas al por mayor prácticamente a través de las redes sociales, de la internet y todas las ofertas. Cuidado con el fraude, que es algo que se le dice a todo el mundo que hace compras en línea. Cuidado con ofertas que son too good to be true, como dicen en los Estados Unidos. Y usted por una forma u otra manera pues trate obviamente de aprovechar la oferta si vale la pena, ¿no? Cualquier oferta que le dé el 50% menos el precio, el 60% menos el precio, ojo al pescado, que no lo vayan a coger a usted, y usted sabe que. Bueno, dicho eso, vamos directamente a los asuntos que me traen una vez más con ustedes acá. Bueno, mañana termina la temporada de huracanes acá en el Atlántico y el Caribe. Mañana es 30 de noviembre, así que hasta ahí llega la temporada oficialmente. Esto no quiere decir que no pueda haber algún tipo de disturbio, tanto en el Atlántico como inclusive en el trópico. Hemos tenido, ¿no?, unas variantes bien interesantes durante esta temporada de huracanes. Fue bien activa, intensa, ¿no? Hubo huracanes clase 4, hubo obviamente una gran cantidad de ellos. La mayoría pues no llegaron exactamente para el Atlántico haciendo el daño que se esperaba a la costa este de Estados Unidos o inclusive aquí en el Caribe, sino que se formaron los más peligrosos en el Golfo de México
Pacífico e incluso en el Caribe, en la parte sur del Caribe. Y vimos cómo impactaron pues territorios en los Estados Unidos como la Florida y otras zonas de Texas, México y tantos otros lugares, que incluye también pues Guatemala, Honduras, Nicaragua, países que fueron de alguna forma u otra azotados en Centroamérica. Así que ahí tenemos una temporada que termina, que nos debe ayudar muchísimo, porque el conocimiento científico que se ha adquirido con la nueva tecnología de investigación atmosférica pues nos lleva precisamente a poder tener más datos para analizarnos el proceso y evolución de estos fenómenos atmosféricos. Así que, ojo, vamos a ver que realmente se puede avanzar y aprender de toda esta experiencia, pero mientras digo eso, dígame si es o no es así. Acá en Puerto Rico, una vez más, tenemos calor, fuera de temporada, lo sabes, ¿verdad? Fuera de temporada, estamos en el otoño, vamos directamente al invierno, la parte del sur de Puerto Rico, obviamente con temperaturas récord una vez más, la mayor parte de la isla de Puerto Rico con gran calor, especialmente en las costas. Lógicamente en la montaña siempre es más fresco, elemental, pero hemos tenido que experimentar, por ejemplo, nosotros acá hoy en la zona nuestra, pues hubo calor, y cómo hubo calor. Así que lo que se espera una vez más es que haya unos cambios, ¿no?, en la dirección de los vientos, como dicen los meteorólogos, que nos empieza a llegar viento del norte, que esa alta presión que está ahí, que contiene, ¿no?, cualquier frente frío o lo que esté bajando del continente, pues no llegue hasta nosotros, etcétera, etcétera. Los dejo a ellos para que le den el pronóstico, porque recuerden que, como siempre hemos mencionado, y vuelvo nuevamente a recalcar, la meteorología es meramente pronóstico, posibilidades, probabilidades, por cientos, a lo mejor, tal vez, a veces sí, a veces no. Recuerde que nos habían dicho que los días pasados iba a estar lloviendo a cántaros y aquí no hubo ni gota. Pero bueno, son cosas, llueve o no llueve. Dicho eso, pues vamos a cosas que están impactando el mundo ya fuera de nuestra región, y que esto pues nos tiene que preocupar una vez más. Pues bueno, hoy precisamente, ¿no?, el ministro de Defensa ruso, Andrei Bulosov, llegó a Pyongyang, a la capital de Corea del Norte. La reunión, una vez más, es parte, ¿no?, de los tratos y los pactos que se hicieron el pasado mes de junio, y que se fueron nuevamente ratificados hace escasamente un mes y medio entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Los movimientos pues son directos, se sabe muy bien, ha informado tanto la inteligencia occidental como la de Corea del Sur, que el intercambio obviamente que está recibiendo Corea del Norte a cambio de sus soldados y a cambio inclusive de la producción de misiles y municiones que están dando para el uso del frente de batalla, pues es a cambio de petróleo, es decir, combustible más bien, a cambio de tecnología que pueda aligerar o pueda avanzar o adelantar el plan, o digamos nosotros el programa nuclear de Corea del Norte. Y a todo esto hay que añadirle dinero por un lado, y sobre todo, definitivamente importante, defensas aéreas. Y eso lo hablamos ya hace par de semanas cuando estábamos hablando de los sistemas de defensa aérea S-400 que están siendo instalados allá en Pyongyang, que es parte, ¿no?, del acuerdo de intercambio tanto de soldados, municiones, armamentos y todo lo que sea posible en estos momentos. Así que ojo, porque definitivamente Andrei Bulosov va a estar allá pues ratificando otras cosas más que no se han traído, ¿no?, sobre la palestra pública, donde el mundo pues no sabe. Y recuerde usted que todos estos acuerdos, aunque se puedan anunciar, se anuncian siempre de la forma más coloquial posible, que si es necesario, pues obviamente a veces se hace de forma agresiva para impresionar, ¿no?, a los potenciales enemigos, para que sirva de disuasivo, o sobre todo cuando son cosas que realmente puedan ser controversiales, en el sentido de que puedan producir una ventaja. Estas son las que no se dicen, ¿no? El tipo de armamento, la llegada y cómo va a ser esto programado, ¿no?, en qué tiempo, en qué momento van a llegar o van a ser instalados, etcétera, etcétera. Bueno, pero además de eso, y esto es importante que recordemos, tanto Rusia como Corea del Norte tienen sanciones de las Naciones Unidas y sanciones por parte de los Estados Unidos. Rusia por obviamente la guerra en Ucrania, ¿no?, haber invadido Ucrania en el 2022, y por otro lado, pues usted tiene entonces la situación obviamente de Corea del Norte, que está siendo sancionada por el uso continuo de disparos de misiles y su programa nuclear, que sigue, como dicen algunos, de forma clandestina, porque no hay ningún tipo de supervisión ni ningún tipo de acuerdo para poder frenar cualquier cosa que quiera hacer en el momento que lo quiera hacer Corea del Norte, que hace pruebas nucleares cuando quiere o cuando le sale. Así que aquí tenemos pues obviamente un panorama que podría desestabilizar más el mundo y que podría estar fuera de control en cualquier momento, porque no hay nada, no hay forma o manera de controlarlo. Yo no creo que Putin tenga control sobre las armas nucleares de Corea del Norte, así que Corea del Norte toma sus propias decisiones. Es Corea del Norte quien decide qué hace o no hace con eso, pero como todos sabemos, hay un acuerdo de mutua defensa
tanto con China como con Corea del Norte. Por ende, suponemos que en alguna instancia en que tal vez Pyongyang, es decir, el gobierno de Corea del Norte, decida o se vea tentado a usar armas nucleares, probablemente pues ahí debe entrar en alguna relación tanto China como Rusia para tratar de mediar o de orientar, por decir de esa manera, o asesorar a ese gobierno, que en ocasiones es un gobierno muy inmaduro en la toma de decisiones. Pero bueno, ojo a todo esto, porque definitivamente es parte de las cosas que están pasando en el mundo en estos momentos. Cuando llegó el ministro de Defensa Andrei Belousov, debe ser así en ruso. Bueno, vaya a saber usted, el general No Kwon-jong fue quien lo recibió, que es general a cargo, ¿no?, de los máximos rangos militares o de las fuerzas militares de Corea del Norte. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, pero por otro lado, hay algo que estuvimos hablando el miércoles pasado, porque el miércoles pasado pues la noticia que se estaba discutiendo en todo el mundo era el alto al fuego que se había logrado allá en el Líbano, con la mediación de Estados Unidos, negociando con Hezbollah, a quienes ellos consideran terroristas. Y aquí, curioso, ¿verdad? Aquí uno se pregunta, ¿verdad?, quién hace la ley, hace la trampa. Bueno, antes de entrar en las implicaciones de todo esto, es importante que sepamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál ha sido la política de Estados Unidos respecto a los terroristas? Dígame, ¿usted qué sabe de eso? Yo confío en usted. ¿Cuál ha sido la política de Estados Unidos con los terroristas? ¿Cuál ha sido? Aparte de volarlos con los drones, hacerlos mil pedazos con los Hellfire, o atacarlos, bombardearlos donde quiera que sea, o mandarlos comando, Delta, o Navy SEAL, lo que usted quiera. No negociar con ellos, elemental, no negociar con los terroristas. Pero ahora se convirtió, supuestamente y alegadamente, en el mediador de la negociación, como ha estado obviamente negociando en otras instancias con Hamas, sí o no, como ha estado con Hezbollah y como ha estado inclusive con países o gobiernos que son hostiles a los Estados Unidos y que son países que están en la lista de países que apoyan o promueven el terrorismo internacional. Dicho eso, porque hay que saber esto lógicamente, ¿no? Debe ser un conocimiento general que todos debemos tener, pues aparece entonces Estados Unidos como el árbitro en esta negociación del alto al fuego, que el miércoles pasado pues se anunció, qué sé yo, con mucha esperanza y muchas cosas, y si usted recuerda, vio el programa, y si no lo vio, debe verlo, pensando en voz alta, mencionamos precisamente que la experiencia histórica con estos altos al fuego es que nadie los respeta. Nadie los respeta. ¿Cuántos no tuvo intentos, se hicieron en la franja de Gaza entre Hamas y el FDI, la Fuerza de Defensa Israelita? Dígame usted, ¿cuántos intentos nos hicieron? No, un alto el fuego. ¿Y cuántos se rompieron? Básico, ¿no? Pero es que esa es la experiencia histórica, vuelvo a recalcar, porque ocurre en todas partes del mundo donde no hay realmente un acuerdo vinculante y donde no hay una fuerza militar mayor, entienda esto, esta es la ecuación, una fuerza militar mayor que pueda garantizar que ambas partes cumplan con el pacto, con el tratado o con el acuerdo elemental. Es así. Dicho de esa manera, pues aquí es importante una vez más señalar que aunque Estados Unidos estaba allí, de facto no iba a intervenir en absolutamente nada en caso de que quien quiera rompiese el alto al fuego. Tanto el Líbano, digamos Hezbollah, aunque no es lo mismo ni se escribe igual el gobierno del Líbano, aunque Hezbollah tenga más fuerza en ese país que su ejército y que su gobierno y que todo viejo que haya para allá, la realidad es que tanto el Líbano como Israel se acusan mutuamente y es lo que ha salido publicado en todas las redes de noticias internacionales. Ambos se acusan de haber comenzado a haber roto el alto al fuego. Ha habido, ¿no?, un intercambio, ¿no?, de metralla intenso, ¿no?, entre ambas fuerzas a nivel terrestre, ¿no?, entre la fuerza del FDI y las milicias de Hezbollah. Han estado batallando todo este pasado tiempo ahora sin cesar en la frontera y en la zona sur del Líbano. Aparte de eso, pues el bombardeo. Israel ha estado bombardeando nuevamente masivamente el sur del Líbano, inclusive Beirut, para que mastiquemos con las neuronas. Así que el alto al fuego se lo llevó Tío Peluca, como lo advertimos una vez más el pasado miércoles, que dimos, ¿no?, obviamente la alta probabilidad, ni siquiera posibilidad, probabilidad, que es más exacta la cosa, de que esto ocurriera. Y ocurrió. Como ha ocurrido en tantísimos lugares a través de la historia, en tantos lugares, en tantos momentos. O sea, que es algo que se esperaba, no debería sorprender absolutamente a nadie y sobre todo a Washington no debería haber sorprendido esto porque Netanyahu estaba esperándolo. O sea, Netanyahu estaba esperando esto. Digo, él dice que no esperaba lo del 7 de octubre del 2023, aunque obviamente lo que se está investigando y se ha paralizado allá en Israel es de que sí lo sabía él y el alto mando, pero eso va a explotar después. Recuerde que Netanyahu necesita, al igual que Putin, una guerra continua, lo sabe.
Bueno, vamos a hablar de eso para que lo entienda. Una guerra continua. No puede haber un stop que se congele todo, porque entonces, ¿qué pasa? Entonces la presión elemental política cae sobre él. ¿En qué? La presión interna en Israel, que no es a su favor o no lo sabe. Por ende, tiene que mantenerse ese límite, ¿no? Tiene que mantenerse esa intensidad, tiene que mantenerse un estado de guerra. Ahora pues íbamos a parar para concentrarnos en Gaza y acabar lo que había en Gaza y entonces estar enfrentando a Irán y los hutíes y entrar en Siria y lo que sea, porque en Siria, sepa usted, Israel sigue llevando a cabo bombardeos en Siria, lo sabe, ¿verdad? Esto es una zona de guerra toda, o sea, tiene ahí miles de kilómetros cuadrados de guerra en el Oriente Medio, donde Israel está activo peleando contra diferentes grupos, siendo el agresor o estando a la defensiva. Coja usted lo que quiera, da igual. La realidad es que la guerra es una estupidez y sobre todo es lo peor del ser humano, no me canso de decirlo, y quienes creen en la guerra definitivamente la materia gris les escasea. Ahora, esto es bien importante que entendamos toda esta situación más allá de eso, ¿no? Tal como pasó y hablamos, ¿no? De que este pacto tratado no iba a durar más de 48 horas, un poco de agua. Es agua y agua pura. Hay algunos amigos que quisieran saber lo que hay aquí, pues agua, una tacita de cobre. Qué buena, ioniza muy bien el agua. Pero aún así se nos gasta la garganta porque nosotros tenemos un sinnúmero de actividades durante la semana y cuando llego el viernes aquí ya la garganta está, mira, agotada, como el pitcher que está explotado. Pero bueno, por ahí seguimos con esto. Bueno, todos estos ataques contundentes, pues definitivamente lo que hacen es alejar cualquier posibilidad de que pueda haber alguna tregua realmente próxima. Así que la Navidad parece que va a ser a candela en el Oriente Medio, al igual que está pasando en el frente de guerra allá en Ucrania. Pero bueno, mientras las fuerzas rusas están bombardeando a Ucrania, ¿no? Su ciudad de Ucrania, y hubo esta gran ofensiva de 100 y pico de drones, decenas y decenas de misiles balísticos, bombardeando, ¿no? La red eléctrica allá, la infraestructura eléctrica de Ucrania y sus edificios, ciudades, etcétera, etcétera, y que hay una amenaza de Putin de continuar con esto y demoler prácticamente los edificios gubernamentales en la próxima oleada. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y dónde están los sistemas de defensa que llevó Estados Unidos, los Patriots? ¿Dónde están? ¿Dónde está lo demás? ¿Qué pasa? ¿Está ganando Putin? ¿Está perdiendo Ucrania? Bueno, es relativo, es muy difícil saberlo porque ninguno de ustedes está en el frente de batalla, yo tampoco. Ni nadie que por ahí quiera ser analista serio de la situación militar, simplemente lo que tiene son refritos. Todo el mundo es todo el mundo. Refritos de lo que sale publicado. Nadie tiene un teléfono directo que hable con Netanyahu, o nadie tiene un teléfono directo allá en Kremlin, o lo tiene allá en Kiev, ¿no? Con Zelensky, ni nada de eso, y menos con Casablanca, boludo. Así que definitivamente todo el mundo lo que tiene es que tiene que aprender, ¿no? A buscar la información, recoger las migajas de información, hacer obviamente, ¿no? Un mapa completo de cómo se mueve la cosa y ver cuál es la tendencia de lo que supuesto y alegadamente pudiese estar pasando. Usted no lo sabe, yo tampoco, yo meramente comento ese asunto y hasta donde es posible se hace un análisis de esto, si es que puede llamarse de esa manera. Así que tenemos que ser realistas con eso y no tratar de picar fuera el hoyo. Ahora, esto es bien importante. Y nuevamente hay que señalar, definitivamente, tú sabes, esto es una guerra que se sigue ampliando y eso lo vamos a mencionar dentro de un rato, cuando obviamente la inteligencia británica en estos momentos está evaluando los daños que ha hecho Rusia, no en Ucrania, hombre, no, en Europa, y los posibles ataques que puedan surgir en el futuro, es decir, ataques dentro de Europa a regiones o zonas o lugares neurálgicos tanto para las comunicaciones como para producción de energía, como para gas, como para todo lo que usted pueda imaginar. Pero eso lo vamos a hablar en un momento. Quiero meramente poner esto como un pie forzado a lo que voy a decir ahora. Oiga, y oiga bien, mi amigo y mi amiga. Mientras las fuerzas rusas continúan sus ataques masivos sobre Ucrania, definitivamente la infraestructura eléctrica, como mencioné hace un momento, las capacidades militares de Rusia han mermado grande y significativamente en Siria. Lo sabía, ¿verdad? Usted sabe muy bien que al gobierno sirio lo salvaron los iraníes y los rusos, lo sabe, ¿verdad? Cuando estaba prácticamente, ¿no? Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, arrinconado, cuando el Estado Islámico y otros 6 grupos más sublevados allá en esa guerra civil en un principio y luego convirtiéndose en una guerra prácticamente internacional, no mundial, pero sí una guerra, un conflicto internacional donde había gente de todas partes, había coaliciones combatiendo, se metió Turquía, se metió Jordania, lo sabía, ¿verdad? Se metió Arabia Saudita, se metió Estados Unidos, ¿ah? Se metió muchísima gente allí, aparte de Irán y de Rusia. Así que usted tiene allí un convite de gente peleando sobre Siria y únicamente
desde el punto de vista del derecho internacional, quienes tenían allí derecho a estar combatiendo eran los rusos y eran los iraníes, porque habían recibido la invitación del presidente Assad para que estuviera allí, de Bashar Assad. Estados Unidos se metió como siempre porque le dio la gana, y ¿quién lo saca? Lo sacan siempre a la larga, pero ¿quién lo saca? Por otro lado, lo mismo hicieron los otros vecinos de la región. Pero bueno, a lo que voy con esto es que definitivamente el desgaste que está ocurriendo allá en Ucrania ha hecho que los rusos tengan que limitar y reducir su intervención en el conflicto de Siria. ¿Usted cree que se acabó la guerra en Siria? Pues usted no sabe dónde está parado ni ha leído nada de nada. Está perdido en la noria. El conflicto de Siria continúa. Y no estoy hablando ahora de Daesh, del Estado Islámico. Estamos hablando de las fuerzas rebeldes en Siria y de otras organizaciones que están combatiendo allí. O sea, no es meramente un grupo 2. Antiguamente eran hasta 12 grupos que se habían sublevado contra el gobierno de Assad, con diferentes propósitos, condiciones, etcétera, y entre ellos inclusive había guerra, como hubo guerra entre Al-Qaeda y el Estado Islámico y otras organizaciones más. Al-Shabaab, por ejemplo, allá en Somalia, hay muchos más que enviaron gente a pelear a Siria. O sea, la de Siria era complicado, y mientras eso sucedía, Israel bombardeaba a Siria también. Básico, así que entendido eso, pues era que un pandemonio lo que había allí en Siria y lo que hay en estos momentos en Siria. Masticando con las neuronas, ¿qué tenemos que entender? Pues bueno, tenemos que entender que obviamente hay un sinnúmero de facciones que están combatiendo, que los rusos han disminuido su presencia militar terrestre, que queda obviamente unidades aéreas que están dándole el apoyo aéreo de helicópteros artillados y de aviones para llevar a cabo operaciones contra las fuerzas rebeldes, que cada día son más y más fuertes. Estados Unidos no se ha pronunciado de que esté apoyando a las fuerzas rebeldes. Por otro lado, y usted tiene allá los kurdos también, que tampoco son amigos directamente del gobierno de Assad. Los kurdos quieren su propio territorio y lo tienen al noreste precisamente de Siria, y allá hacia el norte de Siria, pues usted tiene allí obviamente a las fuerzas rebeldes, entre otros más, y por otras partes pues tiene segregado otras organizaciones como el Estado Islámico. Ahora, dicho de esa manera, lo que aquí es importante entender es que ahora mismo la región de Alepo está básicamente a un asalto, es decir, a un pie más para que las fuerzas rebeldes saquen, la tomen y eliminen de allí el ejército de Assad. Y que en estos momentos no hay fuerzas terrestres suficientes, ni apoyo de comandos iraníes, ni fuerzas de los mercenarios de Wagner que habían estado combatiendo en Siria. Otro más ahí, pues ahora Wagner no tiene suficiente fuerza, ni nadie más. Así que, ¿quién garantiza si se reorganiza completamente, ¿no?, la oposición contra Assad y le da un golpe de Estado? Cosa que podría ocurrir en 1 año y medio, tal vez 2. Si no se resuelve la situación de Ucrania antes, Rusia va a perder completamente la posición de privilegio que tiene el Oriente Medio, que la única posición que tiene Rusia en el Oriente Medio, sépalo usted, mi amigo y mi amiga, es Siria, donde tiene aeropuertos y donde tiene muelles. Sin el gobierno de Assad, Rusia pierde esa ficha en el Oriente Medio. Esto es un ajedrez. Lo que pasa es que quien sea presidente de Estados Unidos, quien seas, ¿no? Por ejemplo, el secretario de la Defensa, quien esté a cargo de la inteligencia nacional, tiene que saber estos juegos y tiene que ver cómo coge ventaja, porque ¿qué le debemos a Rusia? ¿Qué carrizo le debe Estados Unidos a Rusia? Nada. Todo lo contrario, siempre fue que es un gran enemigo en el siglo XX y en el siglo XXI lo es. ¿O todavía usted cree que no? Así que usted tiene que ver cómo usted desbanca. O sea, la inteligencia, las operaciones encubiertas, los Black Ops, todo lo que pueda correrse en esto, el espionaje y operaciones, obviamente, inclusive con contratistas o mercenarios, se lleva para desestabilizar, romper uniones, romper lazos o sacar gobiernos. Este es obviamente un juego con gente que tenga mastermind, no es cualquier gritón o bocón. Así que si entendemos eso, tenemos que darnos cuenta de cómo es que se puede batir el cobre aquí, quién es quién en toda esta cuestión. Así que tenemos definitivamente varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los kurdos al noreste, las fuerzas rebeldes al norte, ahí en Iblis, en la región de Iblis, y siguen avanzando. Entonces, en el centro de Siria, usted tiene ahí al ejército de Assad, que está en el centro, una área central de Siria. Por otro lado, pues tiene a Hezbollah también. Hezbollah lo tiene hacia la frontera que tiene con el Líbano. Ahí tiene una gran parte, ahí tiene la ruta de accesibilidad, por donde llegan obviamente que las ayudas militares, intercambio de municiones, que van desde Siria al Líbano o vis a vis del Líbano a Siria, dependiendo cuál sea el conflicto más afectado. ¿Qué ha hecho Israel? Ha destruido esas líneas de abastecimiento, lo sabe. Las destruyó y las sigue vigilando y las sigue bombardeando. O sea, Israel está, como he dicho, a plenitud completa, se está full power, por decirlo de esa manera, su fuerza aérea, su ejército obviamente terrestre, su infantería, y por otro lado, y su blindado, por otro lado, la naval también israelita, que está activa y que obviamente está en posiciones de disparo
frente a los muelles del Líbano y todas esas regiones que hay allá en Beirut. Así que despierta durmiente. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Aparte de todo eso, y decir yo esto por arriba, hay otra cosa que es importante recordar. Si usted conoce o no conoce, pero verifique la información, Turquía había firmado un acuerdo con la Federación Rusa. Sí, Turquía. El gran presidente turco, que definitivamente pues, es un tipo controversial y difícil de leer, ¿no? De los tipos más difíciles de pronosticar. Es inestable y nadie sabe cuándo viene, cuándo va. Pero bueno, la cuestión es que este acuerdo era para que Turquía no tuviera injerencia militar en Siria. Una vez se estabilizara más o menos, los rusos iban a ir reduciendo sus tropas allí terrestres y para que no hubiese ese espacio o ese vacío de fuerza o presencia militar que Estados Unidos también tiene, ¿no? Tal vez 2.000 y pico de hombres, más o menos lo que se estima, aparte de contratistas que están también allí, o mercenarios, pues dígale así, o Soldier of Fortune, como usted le quiere decir en inglés también, que están también en áreas donde están los pozos de petróleo. Aquí lo importante que hay que señalar es que el acuerdo era que Turquía no interviniese militarmente más. Pues, ¿qué ha hecho Turquía? Pues bueno, Turquía violó el acuerdo. Se lo pasó por donde no le da la luz. Lo violó y está obviamente teniendo operaciones militares en el territorio sirio. Y sigue enfrentando a los kurdos allí también. Y sigue supuestamente y alegadamente persiguiendo disque al Estado Islámico a última hora. Y de alguna forma u otra también apropiándose de territorios que se supone que debía haber retrocedido hasta su frontera de acuerdo al tratado que había firmado con la Federación Rusa. Pero aquí Erdogan, recuerde usted, no es amigo de nadie. Erdogan es un individuo, yo no sé, pero es difícil. Yo quisiera ver una reunión de Trump y Erdogan porque sería interesante ver de qué correa sale más cuero, o como dicen, del grillo a la manteca y todos esos dichos que hay de campo aquí. Pero bueno, dicho eso, importante. Aparte de eso, ¿no? Definitivamente, hay que buscar algo que es importante que debemos entender dentro de la situación que está pasando. Allá en Siria, por ejemplo, los ucranianos han estado enviando comandos de la misma manera que los han estado enviando a África. Esto lo hablé yo hace meses atrás. Habían snipers, habían comandos ucranianos, obviamente, enfrentando al grupo Wagner en diferentes zonas de África. Y esto pues es una de las cosas que se discutió en la comunidad de inteligencia y se publicó en algún momento. En estos momentos, por ejemplo, los rebeldes sirios están usando drones de fabricación ucraniana para atacar a las tropas de Assad, es decir, del presidente Bashar al-Assad. Así que ve usted, una vez más, cómo una cosa está implicada con la otra. Los ucranianos también se han metido allí. O sea, usted no pelea únicamente en el frente de batalla fijo que usted tiene al frente ahí, que está luchando en las trincheras, cuerpo a cuerpo, bombardeándose con artillería pesada o misiles. Aquí se juega en muchos lugares a la misma vez. El plano, la complejidad, ¿no? La dificultad y todo lo que acarrea, ¿no? Montar una guerra a gran escala y de que usted pueda tener oportunidades debilitando un flanco o inclusive aunque esté a miles de millas de frente a batalla, es clave en todo esto. Es bien importante. Y así tal vez yo aquí dándole por arriba, someramente, una visión a ustedes de qué podría tratarse una guerra grande, o tanto las guerras secretas de bajo impacto que tantas veces he hablado aquí, las guerras híbridas, por ejemplo, ¿no? Que se luchan de alguna forma u otra, las guerras proxy, y sobre todo una gran guerra a nivel mundial, la Tercera Guerra Mundial si ocurriese. O sea, la complejidad de todos estos eventos es enorme. Por eso una guerra siempre empieza primero ¿con qué? Con agresiones económicas. Mastique con las neuronas. Agresiones económicas. Pueden ser de aranceles, sanciones que se puedan dar, boicot a compra, etcétera, etcétera, etcétera. Name it, la lista es larga. ¿Cómo usted lleva a cabo una guerra económica? Y esa siempre precede a la guerra, obviamente, de tiros, bombas, a volarte en pedazos, ¿no? A la guerra, a la fuerza militar. Esto es parte del proceso que se da. Pero bueno, explicado eso de forma más sencilla y simple para todos mis buenos amigos, hay que decir lo siguiente, antes que el ingeniero Orlando Pla, pues ya en algún momento Denis va a estar comunicándose con él. Bueno, aquí hay una nota interesante que mencioné hace un rato que tenía que ver precisamente con el director del MI6 británico, ¿no? El jefe del Servicio de Inteligencia de Reino Unido, Richard Moore. Richard Moore estuvo precisamente declarando hoy su preocupación tanto del MI6 como de la inteligencia francesa que están trabajando en conjunto precisamente para estar identificando a los agentes rusos, por ejemplo, del GRU
o de otras las unidades de inteligencia de la Federación Rusa que están, ¿no?, infiltrados no solamente en Francia y Gran Bretaña, sino que puedan llevar a cabo operaciones de sabotaje o información o desinformación, mejor dicho, desinformación a través de las redes sociales, haciendo este tipo, ¿no?, de usando bots y otros tipos de métodos para seguir desinformando a la gente y tergiversando, ¿no?, los datos o la información, por no decir la verdad, porque eso es muy radical, por lo menos la información, creando desestabilidad precisamente en los países europeos y sobre todo incendios y sabotajes. Incendios en diferentes lugares de Europa que según la inteligencia británica y según la inteligencia francesa está relacionado con saboteadores rusos dentro de la comunidad o la mancomunidad, obviamente, allá en Europa. Todo esto es complicado y nuevamente es sabotaje en Europa. Esto no es meramente la bobería que uno todos los días escucha. Aquí uno tiene que ver este ángulo de la guerra y cómo se expande, cómo se van, ¿no?, las ramificaciones de todo esto, los tentáculos. Aquí definitivamente el sabotaje de Rusia, que es lo que él indica, y además una de las cosas que indicó importante en estas declaraciones que hizo, es que una victoria rusa en Ucrania pondría en riesgo a la seguridad de Estados Unidos y de Europa. De eso no le quepa duda. Él dice que cae Ucrania, obviamente tiene un highway, una autopista para seguir escalando en Europa y que nada va a impedir que obviamente lo hagan propiamente también en los Estados Unidos y que eso va a carcomer los sistemas democráticos occidentales y que el que no tenga visión para ver esto, pues definitivamente pues está condenado a la desgracia y a la devastación. Y él la desgracia y la devastación la describe como una gran guerra que no podríamos evitar o que no podríamos enfrentar. Así que es lo que dice Richard Moore, obviamente director del MI6, que es el equivalente de la CIA en los Estados Unidos. ¿Ok? Bien importante. Y recuerde usted que los problemas entre Reino Unido y la Federación Rusa han sido muchos, que han sido arrestados espías rusos en Gran Bretaña, en Reino Unido, en todo, ¿no?, en diferentes regiones. Recuerde usted aquel ataque en el 2018 allá en Salisbury, cuando atacaron a aquel coronel, ex coronel de inteligencia precisamente de Rusia, que fue atacado a él y su hija, ¿no?, con el Novichok. El Novichok es este veneno que producía la KGB y que todavía lo sigue usando la GRU y otras unidades para, obviamente, eliminar a sus ex espías o a sus desertores o a quienes ellos crean que sea enemigo de Putin o del Estado, ¿no? Y ese es el caso de Skripal, el coronel Skripal, que fue coronel de la KGB, de la inteligencia en la época soviética y luego en la Federación Rusa, y de su hija, allí en Salisbury en el 2018, cuando usaron el Novichok para obviamente intoxicarlo, que el Novichok lo han usado con muchísima gente. Así que tiene que ver más allá de lo aparente, mi amigo. En un momento va a estar con nosotros ya el ingeniero Orlando Playa. Denis debe estar comunicándose con él. Pero en lo que viene Orlando, les recuerdo a todos ustedes, ya que hablando de Orlando, bueno, pero Orlando, Florida, vamos a estar con ustedes el próximo 25 de enero 2025, porque no hay otro enero que venga por ahí. Vamos a estar allá en Orlando, Florida, la Florida Central, presentando Top Secret 2.0, Despierta Durmiente, Top Secret 2.0 para todos los amigos de la Florida y de las ciudades cercanas a Orlando. Vamos a estar allá con esta presentación audiovisual impactante. La relación obviamente de Puerto Rico con el esquema de defensa de los Estados Unidos, por ejemplo la red Omega, entre muchas cosas más, los otros proyectos que se están trabajando aquí en Puerto Rico, inclusive las operaciones en Camp Santiago, donde usted tiene allí al FBI, a la CIA, a la NSA y un sinnúmero más de las agencias de inteligencia, que no son 17, son 18, hay gente por ahí que gesta una, no sé, alguna se le eliminó de la lista, que están, ¿no?, a cargo, ¿no?, de la vigilancia y de la toma de datos e información para mantener a los Estados Unidos nuevamente en una posición ventajosa, tratando de saber qué puede hacer su enemigo o su competición. Ahora bien, eso va a ser próximo sábado 25 de enero 2025, 8:30 de la noche, ¿ok? 8:30 de la noche. Vamos a estar allá en Rosen Center Event en Orlando, Florida. 8:30 de la noche, sábado 25. Boletos, bueno, boletos los consigue en molusco.com. Molusco.com para los boletos. Yo con eso no trabajo, lo mío es de la conferencia, hacer las investigaciones, bregar con las ediciones y que le llegue el material a usted directo y el análisis crítico de toda esta información que vamos a exponer. Así que los esperamos allá en Orlando, Florida. Aprovechen, no espere a última hora y ya el 25 estaré allí en vivo con todos ustedes. Dicho todo eso, pues bueno, hay otras cosas que están pasando en Puerto Rico. Vamos en un momento a estar con el ingeniero Orlando Playa. Ya Denis está haciendo el contacto con él, pero en lo que él viene y va,
hay una información bien interesante que tiene que ver nuevamente con los aviones en Puerto Rico, con los aviones militares, y que aparentemente ya vamos a tener cuadrillas de aviones de combate, ¿no? Ya no los C-120, C-130 cargando cajas y llevando cosas para arriba y para abajo. No. Vamos a tener una cuadrilla, obviamente acá, un escuadrón de combate para la defensa de la región, de la zona de Puerto Rico, que va a cubrir, ¿no?, la vigilancia hasta Santa Cruz, que ahí está la refinería que antes usaba el Navy allá cuando tenía Roosevelt Roads, y va a estar dando patrullaje en toda la zona, porque Puerto Rico es un punto neurálgico para la inteligencia de Estados Unidos, la observación obviamente únicamente por radares y todo lo que esté vinculado con bajar datos de satélites, información de inteligencia, que aquí tenemos un centro de operación grandísimo, que es lo que no hablan por ahí en televisión, pero yo se lo garantizo y lo presento ahí, lo analizo para el que no esté enterado se entere. Ahora, esto es bien importante. Todo esto es parte, ¿no?, del esquema de seguridad. Ahora se abre eso obviamente allá en la base Muñiz, que se hicieron las ampliaciones allá en el Luis Muñoz Marín, y vamos a tener también otras nuevas construcciones que ya están programadas tanto en la región de Arroyo como en otras zonas de Puerto Rico, donde se va a invertir, como todos sabían y se nos ha dicho, sobre 350 millones de dólares en nuevas facilidades militares en Puerto Rico. Eso viene por ahí. Bueno, eso es parte de lo que hablamos allí. Usted sabe que también el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos también nuevamente abrió su oficina acá en Puerto Rico, porque es parte, obviamente, de todos los trabajos de infraestructura que se van a hacer en la isla. Así que despierta durmiente, vea más allá de lo aparente. Bueno, hasta aquí estamos en el primer segmento, vamos al segundo segmento. Ya está en línea Ingeniero Orlando Pla, aquí el webmaster Carlos Figueroa del Corte, yo me doy un buche de agua con la venia de ustedes y regresamos en unos segundos. Los amigos de YouTube, busquen la segunda parte, porque está ahí. Así que los de Facebook están en vivo, por ahí volvemos en un segundo, con la venia de ustedes.